Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este espacio de la diversidad en el mundo de la psicología. El día de hoy estamos muy felices por tener aquí a nuestra colega Marta Flores, porque ella nos va a hablar sobre su experiencia en el campo psicoeducativo y clínico. Y pues tanto el psicólogo Héctor como su servidor Emanuel de Mata, estamos muy emocionados de seguir con este proyecto, de escuchar las experiencias que han tenido otros psicólogos y de también tener el espacio abierto para todos los que están viéndonos en este momento en vivo y también para los que ven este video ya grabado en las redes sociales. No sé si el psicólogo quiere agregar algunas palabras, Héctor. Sí, pues igual, pues bienvenida Marta y muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que estos espacios que estamos promocionando, a lo mejor vamos iniciando ahorita, pero estamos haciendo justo esta promoción para que otras personas, en especial a lo mejor chicos y chicas que van iniciándose a lo mejor en la práctica, conozcan un poquito, ¿no? Porque de repente a lo mejor los planes de estudio se quedan un poquito limitados, ¿no? Y creo que es bien importante que conozcan a través de la práctica de otros, ¿no? Todas esas cosas que a lo mejor no te enseñan en los libros, es bien importante que lo conozcan, ¿no? Y bueno, también para psicólogos que a lo mejor no están en esa área, pero que también están interesados en conocer justamente el trabajo que se hace en esas áreas, ¿no? Entonces, pues bienvenida y aquí te vamos a estar, pues, bombardeando de preguntas. Ok, perfecto. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a Emanuel, muchas gracias por esta invitación. Héctor, no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero bueno, ya a través de estos medios, pues nos estamos conociendo, finalmente colegas todos, lo cual me da gusto y los felicito y los felicito por este espacio, ¿no? Que finalmente yo creo que es muy productivo y benéfico para todos aquellos justo compañeros o futuros colegas que estén en la formación o que estén pensando justamente qué estudiar o hacia dónde incursionar profesionalmente, ¿no? Creo que es muy loable la idea que tienen ustedes y lo que están realizando. Pues aquí lo que pueda yo aportar, yo feliz. Muchísimas gracias. Pues justamente para ir introduciéndonos al tema, nos gustaría conocer un poco acerca de la experiencia que tienes y cómo ha sido el trabajo que has desarrollado, cuál ha sido como esta carrera que has hecho en psicología y cómo ha sido este proceso también para ti del trabajo que tienes y que has escogido, para que nosotros también en general podamos escuchar un poco al respecto de esto y sepamos cómo funciona este ámbito en el que te desarrollas. Ok, pues bueno, pues empecemos por el principio, ¿no? Desde el momento en que decido precisamente estudiar la licenciatura, yo creo firmemente que nada es fortuito en la vida y que en mi historia de vida, por circunstancias, me llevaron a conocer y a llegar a trabajar administrativamente a la dirección de la facultad en el año del 1991. Para esto yo llego a trabajar como administrativo. No tenía yo estudios de preparatoria aún, porque semejante a mi colega anterior, de la plática anterior, yo deseaba estudiar enfermería, o sea, quería ser militar, quería ser enfermera, instrumentista, militar, ¿no? Entonces yo egreso de la secundaria y con esta ilusión o este anhelo de ser enfermera, pues hago todo el proceso de admisión para el colegio militar. No quedo, no fui aceptada. Para las fechas cuando me dan los resultados del colegio militar, pues ya no había manera yo de solicitar ingreso a la preparatoria. Y yo en ese momento, pues estaba yo muy chica, inmadura, igual como yo creo que a muchos nos pasa sin saber exactamente pues qué hacer. Yo la preparatoria en ese momento decía yo que no importaba, porque yo veía a todos los chavos de la prepa afuera, ¿no? Los maestros igual, y yo decía, no, pues ahí, erróneamente yo pensaba, ahí se va a perder el tiempo, ¿no? Y entonces, pues bueno, mis papás me pusieron a estudiar, me dijeron, tienes que hacer algo, y decidí estudiar en una carrera que en ese momento, en el lugar en el que yo radicaba, pues me atraía muchísimo, que era una escuela de turismo y de comercio. Finalmente termino estudiando una carrera de comercio y eso es lo que me lleva a poder ingresar con ese título
a ingresar a trabajar a la Universidad del Estado como administrativo, ¿no? Y el primer trabajo, el primer contrato de asignación es justamente para trabajar en la dirección de la Facultad de Psicología como secretaria administrativa. Entonces, pues para esto, yo lo único que hacía en ese entonces era estudiar idiomas, ¿no? Me acuerdo que ilusamente yo decía, ay, pues si vengo de la secundaria y de una carrera comercial en la que tenía alrededor de 7 o 11 materias, que me pueda yo llevar 3 idiomas, pues va a ser cosa sencilla, ¿no? Y me inscribí a estudiar inglés, francés e italiano. Pero pues obviamente no, es sumamente complicado, pero finalmente, bueno, fui dejando en tercer semestre, segundo semestre el italiano, el francés, y concluí estudiando el inglés. Y siendo estudiante del inglés fue cuando ingreso a trabajar a la Universidad del Estado de Morelos, y al año de estar trabajando dentro de la universidad, pues decido iniciar mis estudios de preparatoria, de bachillerato, porque pues para entonces yo ya sabía, pues sí, efectivamente que yo necesitaba seguir estudiando y tener mi certificado de preparatoria, ¿no? Hago mis estudios de preparatoria, y lo digo esto y les estoy contando para hacerles saber a los chavos que es posible, que sí se puede, que yo estudié y trabajé al mismo tiempo lo que fue toda mi licenciatura. De hecho, lo que fue, pues bueno, parte de lo que fue el idioma inglés, yo ya estaba trabajando y estudiaba. Después empecé a hacer la preparatoria a los 3 años, escolarizado, igual, estudiando y trabajando. Después termino la preparatoria e ingreso a la licenciatura de la Facultad de Psicología ya como estudiante, de la misma manera, estudiando y trabajando. Y se los digo para que los chavos o las personas que nos puedan escuchar, pues se den cuenta que sí es posible. O sea, te das tú el tiempo, te das tú la maña, te organizas, das prioridades, obviamente sacrificas muchas cosas, ¿no? Entre ellos la familia, entre ellos salidas, entre ellos pachangas con los compañeros, ¿no? Los amigos, los compañeros de escuela, de facultad, de prepa, pero finalmente pude sacarlo. A la Facultad de Psicología ingresé en 1995 a la licenciatura, cuando todavía el plan de estudios era de 9 semestres, y la concluyo en el año 2000, cuando entonces el semestre non concluía en el mes de enero, febrero, algo así. Entonces, antes yo, en algún momento yo, por mi cabeza pasó el poder estudiar Derecho, pero como les decía previamente, me inicio trabajando dentro de la institución de la Universidad del Estado como administrativo, y siendo que llegué a la Facultad de Psicología, tuve la fortuna de no salir de ahí. Afortunadamente continué mis contratos en esa misma unidad académica, y pues me iba yo empapando, ¿no? De muchas de las actividades que había, además de conocer a todos los docentes, a toda la planta docente de oro, ¿no? De lujo que teníamos en ese entonces. Digo, en todo momento lo hay, pero mis maestros y mis compañeros y mis docentes, pues los empecé a conocer de esa manera, y ya cuando ingreso finalmente en 1995 a estudiar la licenciatura, pues bueno, yo estaba más que decidida y yo apasionada y encantada de estudiar la carrera como tal, ¿no? Yo desde que ingreso a la facultad, yo ya tenía claro, pues cuáles eran las áreas, ¿no? Que comprendían la licenciatura, y también tenía claro que el área que más me atraía o que más me gustaba era la clínica, ¿no? La educativa también, pero siempre me jaló mucho más la clínica, la que definitivamente nunca me atrajo, y que así tramposamente de repente, pues casi no le echaba yo los kilos, era pues lo comunitario, lo social y lo laboral, ¿no? Y bueno, como ha sido siempre algo característico de la licenciatura en psicología, era que al mismo tiempo de ir realizando o ir cursando por las asignaturas, ir cubriendo los créditos
del plan de estudios, pues también teníamos que realizar prácticas profesionales, ¿no? Que es algo sumamente importante porque efectivamente te lanzan a los espacios, a los escenarios que la facultad ya tiene en convenio con muchos espacios de cada una de las áreas para podernos ir insertando en esos espacios y poder ir realizando prácticas. Yo tramposamente, la mayor parte de esas prácticas las realicé justamente en el área de salud mental de la misma facultad, que en ese entonces era UNICEP, la Unidad de Investigaciones y Servicios Psicológicos, algo así, ahorita es CIPSI. Fui realizando mis prácticas profesionales ahí, en el área de salud mental, dentro del área clínica. Siempre fui asesorada por mis docentes del área clínica también, y bueno, me fui formando así. Me fui casando como que con esa área, ¿no? Desde un principio, y cuando egreso, yo tenía claro justamente, pues sí, ejercer lo que era el área clínica, pero yo sabía que la licenciatura únicamente no me era suficiente. Yo la verdad no me atreví a abrir un consultorio o empezar a trabajar por mi cuenta el área clínica, porque no me sentía yo, aún y cuando siempre me enfoqué más o me gustó más y me atrajo más el área clínica, yo sabía que no era necesario porque tenía yo que trabajar con las emociones y de las personas, de quien acudiera a mí. Entonces yo decía que no. Y sobre todo porque también yo sabía, y siempre nos lo hicieron saber desde la licenciatura, que si nos atraía el área clínica, también nosotros tendríamos que formarnos y sobre todo llevar un propio proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, para esto laboralmente, pues yo continuaba dentro de la administración. En ese entonces ya trabajaba yo no en la dirección de la Facultad de Psicología, sino en la administración central de la institución, particularmente en la Secretaría General de la Universidad del Estado. Y bueno, trabajaba y estudiaba, ¿no? Trabajaba por las tardes y estudiaba en las mañanas y los sábados también, porque había clases los sábados en la Facultad de Psicología. Y una vez que egreso de la licenciatura, al tener ya el título de licenciada en Psicología, tuve la oportunidad de ingresar dentro de la misma institución al área académica, al área docente, ¿no? Ya no como administrativo, sino como académico. Y pertenecía a lo que fue la Academia de Orientación Educativa, ¿no? A la par, fui buscando planes de estudio para yo poder hacer una maestría en el área clínica, ¿no? Y pues me metí a navegar a la computadora, al internet, y buscar instituciones. Empecé a checar planes de estudio, chequé plan de estudios, obviamente de la propia UAM también, pero en ese entonces estaban como en reestructuración del plan de estudios de la maestría, entonces como que no era el momento. El director de ese entonces me lo hizo saber y me dijo, pues espera tu momento porque justo estamos reestructurando el plan de estudios. Y pues no, yo la verdad es que decía, no me quiero esperar porque esto no sé cuánto tiempo vaya a pasar para que ya el plan de estudios pues esté listo y se lance convocatoria y se hagan todos los trámites y demás. Entonces yo continué con mi búsqueda, chequé planes de estudio de universidades de Puebla, de la Ciudad de México, el plan de estudios de la UNAM, y fui encontrando un plan de estudios que me pareció idóneo y que era como que justo lo que yo quería, ¿no? Y justo lo que yo andaba buscando, y fue justamente la maestría en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Intercontinental, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, eso fue a la par. Yo recién había ingresado a orientación educativa, que en la parte docente de la UAM. Una vez, como les digo, una vez que me titulé de la licenciatura,
dejo lo administrativo y paso a ser trabajador docente académico, ¿no? Y a pertenecer a lo que era la Academia lo que es, porque sigue existiendo la Academia de Orientación Educativa. Mi primer espacio de trabajo fue en la Escuela de Tres Marías, la Escuela Preparatoria de Tres Marías, que inicialmente pertenecía a la Preparatoria 2 de Cuautla, de Cuernavaca, a la Preparatoria 2 de aquí de la UAM. Y bueno, esa fue mi primera experiencia. Afortunadamente mis jefes inmediatos me dieron así como que carta abierta y me apoyaban en el trabajo. Empecé a empaparme de lo que ya había como tal. La Academia de Orientación Educativa, el nivel medio superior en la Universidad del Estado de Morelos está conformada por academias, ¿no? Academias, por cada una de las asignaturas. Está la Academia de Matemáticas, la Academia de Inglés, la Academia de Historia, la Academia... Y también había una academia, la Academia Interescolar de Orientación Educativa. Todas eran academias interescolares que trabajábamos semestralmente. Siempre había actividad al inicio y al final de cada semestre para hacer la planeación de actividades de acuerdo al semestre que fuera, pares o nones. Se trabajaba, nos reuníamos por academias, planeábamos el trabajo que se iba a realizar por semestre, y al final del semestre, pues bueno, se trabajaba también el informe, el cierre del semestre, qué era lo que se había cubierto, y bueno, muchas actividades, y todo se realizaba por academias, y todo se decidía por academia, ¿no? Y pues bueno, fui aprendiendo, fui creciendo. Afortunadamente siempre hubo la capacitación, ¿no? O sea, siempre hubo los espacios en los que nos permitía estar pues actualizados, había la bibliografía necesaria, nos contrataban personas, gente, grupos, para que nos dieran conferencias, nos dieran talleres, nos dieran información suficiente para nosotros podernos desenvolver como orientadores educativos frente a grupos con los estudiantes, ¿no? Creo que nunca sentí que fuera algo complejo. Afortunadamente, cuando llegué a Tres Marías, yo era la única orientadora educativa. De hecho, fui la persona que abre el escenario en Tres Marías, pero justo la subdirectora del plantel había sido orientadora educativo. Entonces ella me dio como que mucha luz para ver qué era lo que yo podía estar haciendo en los grupos, ¿no? Y después de que estuve en Tres Marías, llegué a trabajar a la preparatoria Cuautla, e igual mis compañeras en la preparatoria Cuautla, las orientadoras, también me acogieron muy bien. Ellas me dieron muchísima información, libros, bibliografía, dinámicas, actividades. Todos los semestres estaban bien planeados, todos los semestres estaban así, tal cual, qué actividades íbamos a hacer, qué temas íbamos a llevar a cabo, casi con tiempos y todo, ¿no? Obviamente, después de la prepa Cuautla, tuve la oportunidad también de estar en la preparatoria número 1, la diurna. Después también, años después, estuve también trabajando en la preparatoria vespertina 1, estuve trabajando también en la preparatoria de Jojutla vespertina. Regresé nuevamente a Tres Marías ya con definitividad, y bueno, todos, en cada uno de estos escenarios o estas unidades académicas, aun y cuando pues teníamos estructurado nuestro plan de estudio y todo lo que teníamos que realizar frente a grupo, pues había flexibilidad también de poder implementar de acuerdo a las necesidades y problemáticas que pudiéramos enfrentar en cada escenario, incluso en cada grupo, ¿no? O sea, aun y cuando estuviéramos en Prepa Cuautla, pues teníamos grupos diversos, no era uno, eran
4, 5, 6 grupos los que teníamos cada orientador educativo. Y pues bueno, teníamos esa flexibilidad también de poder ir jugando con los temas sin salirnos de la línea, ¿no? De lo que realmente marcaba el plan de estudios, o a veces de acuerdo a si había alguna situación particular en la población en general o particularmente en algún grupo, ¿no? Y pues abordábamos varios temas, por semestre, todo ya estaba bien conformado y eran temas diversos en los que justo pues era eso, cubrir como las inquietudes, las necesidades, las problemáticas de la población de estudiantes, ¿no? Desde el primer semestre hasta el sexto semestre. Entonces, fue muy padre el trabajo, fue muy padre la experiencia. A mí me encantó trabajar mucho como orientador educativo. El ambiente entre adolescentes es muy sano, yo sentía que me alimentaba, me divertía yo mucho aún y cuando yo me sentía así como que ser exigente con los chavos, a veces era exigente, a veces era flexible, trataba yo así como que de sí ser flexible con ellos y ser empática, pero también pedía yo que cumplieran con lo que participando, haciendo las actividades que teníamos que hacer y demás, ¿no? Cada escenario, cada lugar en el que estuve trabajando, Tres Marías, Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, fueron los escenarios en los que estuve. En la Prepa 2 nunca estuve, Puente Distla tampoco nunca estuve, y algunos turnos, ¿no? Por ejemplo, en Cuautla nunca estuve en el vespertino, siempre estuve en el matutino. En Jojutla nunca estuve en el diurno, por ejemplo, siempre estuve en el vespertino. Pero las poblaciones eran muy diferentes, ¿no? Particularmente la población de Tres Marías era muy diferente a lo que era la población de estudiantes de la Prepa Cuautla o la Prepa Cuernavaca, diurna o vespertina, ¿no? Y bueno, yo creo que en cada escenario y en la marcha, pues te vas fortaleciendo, vas creciendo, vas madurando, vas ganando experiencia, vas ganando confianza, vas ganando manera de cómo trabajar con los chavos, ¿no? Con los jóvenes. Y también trabajábamos con papás, ¿no? Dentro de las actividades que realizábamos como orientador y dentro de todo lo planeado en cada uno de los semestres, pues también estaba contemplado el trabajar con padres de familia, talleres, ¿no? Talleres, escuelas de padres, con ellos y eran muy bonitas las experiencias. La experiencia más bonita y más significativa, más importante fue en la Prepa Vespertina 1, ¿no? Que pudimos, junto con mis compañeras de la Academia Interescolar, pues implementar el taller y poderle dar seguimiento y ver que los padres de familia acudían. También trabajábamos con nuestros compañeros docentes de las demás asignaturas en las academias interescolares, porque había academias, les decía yo que cada inicio del semestre y al final del semestre llevábamos a cabo reuniones a nivel general, o sea, nos reuníamos, eso lo planeaba la administración central de la universidad y decía, no, pues la siguiente academia interescolar va a ser en Jojutla, ¿no? Y ese día no había clases en ninguna unidad académica y todos los docentes acudíamos a la preparatoria Jojutla y en cada aula pues nos reuníamos cada academia, ¿no? Y ahí trabajábamos nuestros planes de estudio. Pero en las academias interescolares, que eran las academias al interior de cada unidad académica, también teníamos el trabajo, sobre todo en la preparatoria 1, ¿no? En la preparatoria Cocras también, pero no era tanto el juego que nos permitían ahí, pero por ejemplo en la preparatoria vespertina 1 sí podíamos tener estas academias interescolares y podíamos, era padre porque los mismos docentes, los maestros, por ejemplo, de química, de biología, de historia, de laboratorios, ¿no? A veces a nosotros como orientadores nos decían, miren, nos está llamando la atención tal alumno, ¿no? Porque pues a lo mejor lo estamos detectando muy aislado, no participa, no está cumpliendo con tareas, entonces, pues a ver,
llamábamos, tratábamos de indagar qué era lo que estaba pasando y pues abocarnos, ¿no? A ver qué estaba pasando con este chico. Creo que el parte del trabajo como orientador era justamente pues el ir brindándoles información a los chicos para que ellos pudieran tener un mayor abanico o panorama de información y poder ellos decidir cosas, ¿no? De muchos ámbitos, de lo académico, de lo social, de lo sexual, ¿no? De lo profesional. A partir del quinto semestre los chavos tienen que ir pensando ya hacia dónde se van a dirigir, hacia qué eje para poder, no, desde cuarto, porque ya quinto y sexto tenían que ya estar tomando materias que van encaminadas para posteriormente al ingresar, insertarse a nivel superior, pues llevarán la plataforma teórica, ¿no? De sus asignaturas entre el quinto y sexto semestre de preparatoria. Entonces, pues bueno, era mucho, pero pues todo lo teníamos bien armado y bien estructurado en los planes, con academias y demás, ¿no? Esa fue mi experiencia como orientador educativo. Estuve alrededor de, yo creo como 15 a 16 años, calculo que estuve como ese tiempo trabajando en todas estas unidades que ya les mencioné. Como les digo, siempre nos capacitaron, siempre nos mandaban, había congresos, había talleres que nos impartían también por semestres, ¿no? De repente, nosotros como academia solicitábamos a la administración central, a la unidad académica y a su vez a la administración central, sugeríamos temas en los que sentíamos que de acuerdo a las problemáticas o necesidades de las poblaciones, como academia requeríamos que nos impartieran alguna conferencia, algún seminario, algún taller, algo para nosotros tener las herramientas suficientes y poder enfrentar esas situaciones con la población de estudiantes, ¿no? Siempre tuvimos ese apoyo y trabajábamos muy de cerca con algunas clínicas, con una de las clínicas sobre adicciones, nos daban muchísima información para abordar ese tema con los chavos. Trabajamos muy de cerca también con el CIJ, ¿no? Con colegas que estaban insertadas en este centro y que también nos daban capacitación, nos aportaban muchísima información bibliográfica, y otros, ¿no? Otros centros, otras de las actividades, por ejemplo, en cuarto semestre, quinto, realizábamos visitas a unidades, a universidades, a instituciones, con los jóvenes. O sea, nos íbamos de excursión, los llevábamos. En Cuautla tuve la oportunidad de como academia interescolar, pues realizar estos viajes con los grupos a la UAP, por ejemplo, en Puebla, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la UPAEP, nos íbamos a la Ciudad de México, los llevábamos al campus de la UNAM, los llevábamos al Politécnico, o sea, gestionábamos todas estas visitas, en las instituciones ya nos estaban esperando, a los chicos les regalaban por los souvenirs estos de que la pluma, que la gorra, que el PET, ¿no? O sea, el PET cilindro, no sé cómo se llaman estas cosas para el agua, y les daban la información, les daban la plática de pues toda la oferta educativa que ellos tenían a nivel superior, nos daban recorridos en los talleres, en los laboratorios, en todo su plantel, nos llevaban a sus espacios deportivos, los espacios culturales que también ofrecían. En la UNAM nos recibía también, nosotros como orientadores íbamos justamente también al área de orientación educativa en la UNAM. Ahí nos abastecíamos de material bibliográfico también. Los chicos recorrían muchas de las facultades. Generalmente nos llevaban a auditorios, ¿no? O sea, nos metíamos a auditorios, ahí llegaban las facultades, nos daban la información. En el Politécnico igual, recorríamos talleres, a veces
porque veíamos tanto el área profesional, las carreras o el campo laboral, no, el campo, sí, el área profesional de las instituciones educativas, pero también áreas de campo laboral, ¿no? Y llegamos a ir al Congreso, llevamos a los chicos ahí para ver cuál era el papel de los congresistas, llegamos a llevarlos también a las televisoras, ¿no? A Televisa, a TV Azteca, y eso era un poquito atractivo para los chavos y los distraía un poco, y bueno, también sabían, por ejemplo, lo que hacía un ingeniero, ¿no? Lo que hacía, pues, muchos de los que laboralmente están insertos en esas áreas, y pues bueno, de ahí surgían, llegábamos a llevarlos a empresas, por ejemplo, de cervecerías o en Puebla había algunas áreas en las que podíamos llevarlos a ese tipo de recorridos. Y bueno, eran parte de las actividades que realizábamos. También manejábamos talleres interescolares, ¿no? En el que solíamos abordar temas muy específicos o temas que justo también por la problemática o necesidad de la población, pues a lo mejor no estaban contemplados en ese semestre precisamente en el programa, pero lo podíamos abordar de esa manera a través de un taller, ¿no? Yo recuerdo que tuve la posibilidad, justo estaba yo, les digo que a la par, después de que termino la licenciatura, me inserto como orientador educativo. Como al año empiezo la maestría, ¿no? La maestría en psicoterapia psicoanalítica, y justo uno de mis seminarios era sobre psicoanálisis grupal, sí, algo así, psicoanálisis grupal. Entonces, llevábamos otros seminarios también sobre familia y demás, pero justo la doctora que impartía este seminario en la maestría, se me ocurre y lo propongo al director de la unidad académica en la que estaba, que era la preparatoria vespertina 1, y me acepta el que pudiera yo trabajar un taller al cual denominé como círculo de apoyo psicológico, ¿no? Con chavos, con jóvenes ahí de la preparatoria, de la población. Me fui asesorando justamente con la doctora del seminario en la maestría que yo estaba llevando. Le platico yo a la doctora que pues justamente trabajaba yo en una escuela aquí en el estado de Morelos, y que si podía, pues me entusiasmó mucho el seminario y yo quería como ir poniéndolo a la práctica, a la par de que íbamos leyendo los autores y iba yo aprendiendo. Y la doctora le fascinó y siempre me apoyó y me fue como guiando y como orientando también al inicio de esta incursión, ¿no? De empezar a trabajar como de manera grupal. Y era muy padre porque sí, yo decía, no quiero grupos más de 10, ni menos de 3 o 4, ¿no? O sea, si eran 3, 4 niños, abría yo mi grupo. Y era una hora a la semana nos veíamos y abordábamos temas de manera grupal, y bueno, eso fue algo, además de los talleres de padres, también fue algo de las actividades que me gustó mucho, y que bueno, mis compañeras también iban implementando, iban trabajando talleres en el transcurso del semestre. Disculpa que te interrumpa, Marta, nada más, me gustaría ver si nos puedes platicar un poco de cómo es que la psicología quizá te ayudó también a desarrollarte dentro del terreno de la orientación, porque ahorita justamente estamos escuchando esta experiencia en orientación educativa, pero la orientación educativa pues no es un terreno, digamos, per se de la psicología. Sin embargo, quizá se puede nutrir también de tu experiencia clínica, de tu interés justamente en el área clínica. Entonces, me gustaría ver si valoras de alguna forma el hecho de que la psicología te pudiera aportar algo para tu práctica como dentro de la orientación educativa. Sí. Pues yo creo que sí, o sea, es básico. Yo creo que si no he cursado las materias educativas dentro de la licenciatura, si no he cursado, y yo creo que todo lo social, ¿no? Lo social, porque pues justo son ámbitos sociales en cada una de las comunidades y de las unidades académicas en las que nos fuimos insertando. Yo, por ejemplo, en la comunidad de Tres Marías, en Cuautla, aquí mismo en Cuernavaca. Yo creo que todo lo que
digo, que particularmente de lo que aprendí en la licenciatura, no te sabría decir exactamente, pero vamos, toda la plataforma teórica y toda la información obtenida, yo creo que eso son herramientas que ya las llevas, que van como implícitas dentro de tu hacer, ¿no? En el espacio en el que te insertas. Obviamente sí vas teniendo claridad de, por ejemplo, la etapa de desarrollo, las habilidades cognitivas y demás de autores que ibas revisando dentro, o que había revisado dentro de la licenciatura, tanto en lo educativo como en lo clínico, ¿no? Clínicamente, como orientador educativo y en cualquier institución, yo siempre he tenido pues la idea, quizá errónea, pero yo siempre he dicho que institucionalmente lo clínico siempre va a estar limitado. O sea, clínicamente tú no vas a poder ejercer, digo, si tienes nociones, si tienes herramientas con las cuales vas a poder entender, escuchar a un joven, ¿no? En este caso, yo que estuve inserto en toda esta población de adolescentes, obviamente que toda la información teórica que yo ya tenía me ayudaba para poder hacer mi función, ¿no? Pero llevar un proceso como tal, a eso me refiero, llevar un proceso terapéutico como tal, ahí es donde yo me sentía limitada porque no es posible. Estamos dentro de una institución y clínicamente, pues bueno, técnicamente, pues todo tiene razón de ser desde el espacio, el setting, el encuadre, ¿no? Que trabajas con pacientes ya dentro de la clínica, en la terapia, que no lo puedes hacer dentro de una institución, ¿no? Porque justamente es eso, estamos dentro de una institución. Pero vamos, sí era posible como darles ese apoyo, siempre fue así como apoyo o contención, si ustedes quieren llamarlo, emocional en algunas ocasiones cuando de repente había crisis de los chavos o problemáticas, ya sea sexual, ya sea de pareja, ya sea familiar, ¿no? Pues los escuchabas y tratabas de darles esa contención, ese apoyo psicológico. Yo creo que todo te sirve, todo lo que aprendí en la licenciatura es sumamente relevante. Por ejemplo, por decirte algo, al principio yo decía, bueno, si hay un joven que está volteando hacia la ventana, yo decía, es que ese niño no me está entendiendo, no me está escuchando. Y de repente le lanzaba la pregunta y me la contestaba, ¿no? Entonces yo decía, no, sí me está escuchando, sí está aprendiendo. No tiene que ser visual, no tiene que tenerme la mirada fija para que esté aprendiendo, pero sí auditivamente él está reteniendo toda la información, ¿no? Entonces, pues bueno, es mucha la información que tú adquieres, es cierto, en la licenciatura. Todo es sumamente acelerado, todas las lecturas y toda la bibliografía que revisas de todas las áreas que implican la licenciatura, pero finalmente yo creo que sí es mucho lo que te deja teóricamente y también lo que en las prácticas profesionales también te van permitiendo hacer y ser, ¿no? O sea, efectivamente el hacer ya en el escenario, inicialmente en las prácticas y ya en el escenario laboral, pues te va formando, te va justo estructurando. Y toda la teoría que ya traes, pues es importante, es básica. Oye, Marta, a ver, yo tengo ahí como unas dudas que me gustaría que ampliaras. Sí. Hace ratito me parece bien importante toda esta parte que estabas mencionando de trabajamos con papás, trabajamos con maestros, trabajamos con alumnos, que al final de cuentas el orientador, el tutor, el psicólogo educativo se dedica como digamos, a gestionar como todas esas cuestiones que están pasando, ¿no? Que a final de cuentas lo que buscamos es, pues, un aprendizaje, digamos, integral de los alumnos, ¿no? Y a la par buscamos que los docentes y que los papás pues, también tengan este desarrollo para que influyan en los alumnos, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos comentaras que justamente es también algo bien importante, ¿no? Cuando salimos de la licenciatura o de la carrera, no sé, de la maestría, de lo que estemos estudiando, de repente es
como pasar a la aplicación de todos esos conocimientos, ¿no? Y en esa aplicación, de repente hay muchos, pues digamos, por así decirlo, errores o nuevos retos que vamos como enfrentando, ¿no? ¿Tú cuáles fueron como esos principales retos que fuiste enfrentando, por ejemplo, en estas interacciones con papás, con maestros? Por ejemplo, yo recuerdo que de las cosas que me costaban mucho trabajo era justamente cuando estabas o empezabas a hablar con mamás o con papás, de repente te decían, ¿no? A lo mejor, no sé, por ejemplo, bueno, tú a lo mejor tú no eres papá, tú no eres mamá, ¿tú qué me vas a venir a decir, ¿no? O a lo mejor de repente los docentes te dicen, oye, pero pues es que, pues tú no estás aquí en clases, ¿no? O sea, de repente hay como retos que tenemos que asumir, ¿no? De repente te llega un caso y dices, ay, es que esto, pues no es como dice en el libro, ¿no? O sea, no lo puedo aplicar tal cual como en el libro, ¿no? Entonces, tú de los retos que te fuiste enfrentando conforme ibas aplicando, porque la verdad es que todos esos años que nos mencionas, pues son bastantes, ¿no? Pero en estos años, pues has ido enfrentando retos o incluso hasta cosas que digas, ay, esto lo pude haber hecho de otra manera, ¿no? ¿Qué cosas nos puedes compartir sobre eso? Mira, creo que algo importante dentro de la academia, y cuando yo me inserté a la Academia de Orientación, es que no estás solo. Finalmente conformábamos un grupo muy numeroso como academia general, ¿no? De orientación educativa. Éramos pues todos los que estábamos insertados en todas las unidades académicas de nivel medio superior de la Universidad del Estado de Morelos. Entonces, como te digo, siempre me sentí cobijada y siempre me sentí apoyada y me daban luz, o sea, luz verde, yo decía, cuando me decían sí, o sea, o les decía yo, es que quiero trabajar, por ejemplo, por decirte algo que yo así, por ejemplo, yo me inventé, o sea, así muy incipiente y muy al inicio de mi experiencia como orientador educativo, además de yo seguir el programa, ¿no? Ya marcado como academia general y como academia interescolar, particularmente en Tres Marías, fue que un día dije, bueno, la adolescencia es justamente esto, ¿no? Justamente una etapa de desarrollo sumamente crucial y es en el que efectivamente se están llevando a cabo, se están realizando cambios muy determinantes para lo que va a ser la vida adulta, ¿no? En lo emocional, en lo hormonal, en lo físico, en lo biológico, en lo emocional, ¿no? Pero además también los chavos van a tener que decidir algo sumamente determinante para su existencia futuro, que es la carrera profesional. Y que de verdad, a la edad que los chavos o que nosotros, porque también pasé yo por la adolescencia, pues yo por eso es que elegí una carrera profesional muchísimos años después. O sea, yo cuando salgo de la secundaria yo estaba perdida, ¿no? Y pues obviamente, como les platiqué, no ingresé a la institución a la que quería yo ingresar y pues más perdida y yo sin saber. Pero cuando yo propongo, por ejemplo, en la prepa de Tres Marías, hablé con mi jefa inmediata y le dije, quiero trabajar una dinámica en la que les voy a poner una música, los voy a llevar a reflexionar, primero como una retrospectiva, ¿no? De su vida, desde su infancia, ¿no? Que recuerden que fue su infancia, que recuerden momentos agradables, momentos desagradables. Primero yo los metí como, o sea, les pedí que se relajaran, hicimos las butacas a un lado, hicimos círculo al centro del salón de clases, les pedí que nos sentáramos en el suelo, me senté yo con ellos, les pedí que se relajaran, que se olvidaran de clases, de materias, de tareas, y que primero escucháramos, ¿no? Escucháramos su respiración, los relajé, les puse un poco de música de fondo, les fui hablando, les fui diciendo respecto a la infancia, los momentos que pudieron haber vivido, las cosas que más disfrutaron, los juguetes que recordaban, los momentos con hermanos, con papás y demás. Y así los llevé en un momento de reflexión, de autorreflexión, ¿no? De recordar momentos significativos en su vida. Finalmente les puse una canción, recuerdo que es la canción de Mercedes Sosa, que se llama Todo Cambia. Entonces les pedí que escucharan, sin abrir los ojos todavía, escucharan pues la letra de esa canción, ¿no? Que se concentraran en escuchar la letra de esa canción.
Y pues cerré diciendo que ellos estaban precisamente en ese momento y que todo lo que habían vivido, experimentado, era importante, aun y cuando fuera algo negativo, era sumamente importante porque los había llevado a ser lo que eran en ese momento y que iban a seguir sucediendo cosas, ¿no? Y que nadie estaba exento de vivir cosas buenas o malas y que hasta las cosas malas nos servían para crecer, para madurar, para aprender. Bueno, o sea, sí, o sea, palabras más, palabras menos, no sé. El caso es que fue parte de la dinámica. Al cierre, al final, de manera voluntaria, yo les dije, pedí 1 o 2 participaciones de quien quisiera hablar, ¿no? Y sí, hubo 2 o 3 personitas que se atrevieron a hablar, lo compartieron en el grupo, se los agradecimos. Y quienes no, les pedí que escribieran en una hoja lo que ellos habían sentido, lo que ellos habían recordado de su infancia, que si les había gustado o no la dinámica, lo que ellos quisieran, pero que escribieran en una hoja. Y esa hoja iba a ser anónima y esa hoja me la iban a entregar a mí y esa hoja era confidencial. Nadie más lo iba a saber, ni yo lo iba a abrir al grupo, ni a nadie más, ¿no? Y entonces surgieron cosas muy importantes, surgieron cosas muy, muy significativas, ¿no? O sea, muy importantes desde que si había violencia en su casa, de que si había alcoholismo, de que si había adicción, de que si incluso hubo un caso en el que había habido una situación de abuso sexual. Entonces, esa dinámica fue de las primeras cosas que me atreví a hacer fuera de lo que estaba marcado en el programa, o sí parte tocaba en algún tema, pero yo me di esa dinámica, ¿no? O sea, de llevarlos, de que reflexionaran, de relajarlos, de ponerles la música, de irlos guiando, de ir yo encaminando como la temática hacia donde yo los quería llevar. Y el cierre, ¿no? El hacer el cierre adecuado, de hacerles ver la importancia y que nadie está exento, ¿no? De pasar y de vivir experiencias buenas y malas y demás. Y los chavos están como muy ávidos, ¿no? O sea, es lo que quieren, como sacar, como decir, como expresarse. Siempre están, los adolescentes en ese momento justo están en todo. O sea, si rompen una ventana, algo están expresando con eso. Si están aventando la mochila del compañero, algo están expresando con eso. ¿Cuál es? ¿Qué es su demanda? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué les está pasando? ¿Por qué esa conducta, no? Entonces, pues bueno, eso fue algo muy padre, me dejó muchísima información, hubo mucha empatía, mucha cercanía, muy buen trabajo con esos grupos. Uno tiene que ir ganando la confianza también de los chavos. Sabemos que a lo mejor no de todos, porque pues nadie es monedita de oro y que a lo mejor a algunos estudiantes pues les caemos gordos o les cae gorda y decían, ay, no sé, esta maestra o me choca orientación educativa, porque había chicos que, ay, no, ¿para qué me sirve orientación educativa? No, yo ni quiero entrar, y no entraban a la clase, ¿no? Porque orientación educativa es curricular, no es opcional, tienen que cursarlo. Entonces, eso fue una de las actividades que lancé muy al inicio de mi experiencia en orientación, que no me imaginaba toda la información que iba a sacar, pero que poco a poco fui acercándome con cada uno de esos chavos, ¿no? A partir de la lectura de esas hojas obviamente yo sabía por la letra de sus hojas, yo sabía quiénes eran ellos. Y pues me enfoqué más en aquellos en los que pues había algún tipo de problemática y que habría que atenderlos, ¿no? Otro caso particular, por ejemplo, que me enfrenté justo también en Tres Marías, era muy marcado el machismo, ¿no? En la población. La comunidad en Tres Marías, los papás acudían mucho a la escuela, estaban muy al pendiente de lo que se trabajaba, de sus hijos, de los chicos, ¿no? De qué estábamos haciendo nosotros como docentes dentro del plantel, porque es la comunidad de Tres Marías la que solicita a la Universidad del Estado de Morelos el que hubiese un espacio para que sus hijos pudieran estudiar preparatoria y no tuvieran que irse a la Ciudad de México o venirse a los otros municipios del Estado de Morelos.
Y entonces ellos donan el espacio, el terreno, la construcción que había, y de hecho la universidad no tenía permitido aperturar unidades académicas y se abre siendo como parte o siendo preparatoria 2 la que está aquí en Altavista. De hecho, el título de los chicos de Tres Marías salía no título, el certificado de preparatoria salía como egresados de la preparatoria, creo que Vespertina 2, todavía existía la Vespertina 2, o preparatoria 2, ¿no? ¿Por qué? Porque no había posibilidad de poder aperturar esa unidad como tal, pero la comunidad lo solicitó y la comunidad dio el terreno y la comunidad dio el espacio y la universidad, pues sí, abrió el espacio y se dio. Entonces los papás estaban por eso como muy cercanos, había un comité en el municipio y de Huitzilac, incluso que recibíamos hasta de municipios de la Ciudad de México, del Estado de México, recibíamos estudiantes también. Y entonces otro de los problemas que había muy marcado era justamente el machismo. Los papás, las mamás acudían mucho. Había mucho alcoholismo, ¿no? Entre los padres de familias en las que más que el sustento, aunque los papás trabajaran, el sustento realmente lo llevaban las mujeres vendiendo tamales, vendiendo quesadillas, vendiendo picaditas, vendiendo pozole, en comercio, ¿no? De comida, porque los papás, aunque estuvieran presentes físicamente, y trabajaran, se lo gastaban, la mayor parte de eso se lo gastaban pues en el alcohol, con los cuates y demás. En la población como estudiantes en Tres Marías ocurrió algo bien, bien chistoso porque muchos de los papás decían, no, o sea, la mayor población de estudiantes en ese entonces, yo les estoy hablando como en el 2001, la mayor cantidad de población era masculina, más que femenina, porque las mamás decían, no, es que las mujeres, mando a mi hijo a estudiar la preparatoria para que por lo menos tenga el certificado de preparatoria y pueda trabajar como trailero, o pueda trabajar como chofer, o pueda trabajar, ¿no? O sea, ellos estaban seguros de que con el certificado de preparatoria los hijos varones iban a poder tener un trabajo seguro. Y como varones, pues, sustentar sostener la familia, ¿no? Y las mujeres no tenían que estudiar, las mujeres tenían que quedarse en la casa, aprender a cocinar, aprender a planchar, a lavar, a atender a la familia. Había mamás que me decían eso, no es que mi hija no tiene por qué venir a estudiar. Ella es mujercita y ella se tiene que quedar en la casa y tiene que aprender otras cosas, a coser, ¿no? La ropa, a remendar la ropa, a ayudarme en el negocio de tamales y demás. Perdón, Y Marta, podemos ir cerrando el espacio también porque ya se solta la tormenta por aquí y en cualquier momento nos desconecta. okay, Entonces, okay. Pues podemos sí, ir. bueno, es mucha la información. Yo creo que algo importante es que yo me sentí muy segura y muy orgullosa de, de ser egresada de la Universidad del Estado de Morelos cuando pisé por primera vez otra institución, ¿no? ¿Y cuál fue esa otra institución? Pues donde hice la maestría. Y entonces, cuando yo ingreso a la maestría, que es una universidad privada y enfocada exclusivamente al corte psicoanalítico, dentro de la clínico, pues justamente las clases, los primeros seminarios, los primeros autores revisados en un curso de introducción, o sea, un curso como propedéutico, porque yo no era egresada de la UIC, la UIC también tenía licenciatura, pero yo no era egresada de la UIC, entonces todos aquellos que nosotros ingresamos a la maestría, pero que no éramos egresados de la UIC, nos hicieron cursar un semestre como para segundo homologar, ¿no? Pero pues todo lo que revisamos en ese semestre, para mí yo ya lo había revisado en la licenciatura, yo ya lo había leído, autores que había leído en la licenciatura dentro del área clínica, yo ya las tenía leídas y eso me hizo sentir muy segura y muy, muy satisfecha de la formación que me había dado mi institución, ¿no? Como universidad en la licenciatura.
Entonces eso me dio mucha certeza. Y bueno, ya en el transcurso de la maestría, pues vas revisando muchísimos otros autores, vas profundizando mucho más en ellos y demás. Pero estoy segura que el plan de estudios y lo que aprendemos dentro de la licenciatura, aunque sintamos que es como una embarrada y como que es muchísimo, porque es de todas las áreas, es bueno. O sea, es teoría que te deja, y como les había dicho en un principio, las prácticas, los escenarios de prácticas también son sumamente fundamentales para esta formación dentro de la facultad. No todas las facultades en la Universidad del Estado te dan la oportunidad de, desde los primeros semestres, insertarte a realizar prácticas. Entonces, yo sí les recomiendo a los chicos que estén pensando o que están como estudiantes, que sí se preocupen, sí se comprometan a elegir el escenario adecuado en el que sepan. A veces tú sabes que en un escenario vas a aprender, pero dices, no, porque te exigen mucho, no, porque tienes que cubrir un horario de tal a tal, y entonces le huyes. No, no le huyas, porque al contrario, ahí es donde vas a aprender bastante. Y es ahí donde te va a dejar mucha información. Y esas herramientas y esas habilidades y esas destrezas que vayas teniendo en ese escenario te van a servir. No sabes cuándo ni en dónde, pero te van a servir. Entonces no le huyan. O sea, sí quedes en esos escenarios, sí cúrsenlos, porque tampoco sabes. O sea, todos egresamos de la licenciatura y nadie te dice, ¿sabes qué? Ya tienes el título, ya tienes tu cédula y aquí está tu trabajo laboral esperándote. Pues no, jamás. No sabes en dónde te vas a insertar. Yo tuve la fortuna, tuve la suerte de poder, dentro de la misma institución, insertarme a lo que era la Academia de Orientación Educativa, ahí mismo, ¿no? Pero generalmente tú sales de la licenciatura y nadie te dice, pues tienes un trabajo seguro en el área laboral, ¿no? Y te vas a insertar en tal empresa y vas a empezar a trabajar. No. Entonces, todo lo que puedas tú aprender, todo lo que tú puedas revisar, todo lo que puedas hacer en tus prácticas y posteriormente también ya casi al final de la carrera de tu servicio social, esa es otra, ¿no? El servicio social es otro espacio en el que también te deja mucho aprendizaje, mucho conocimiento y te va a servir en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Te va a servir. Entonces, yo creo que todas las áreas están engarzadas, o sea, ninguna está divorciada de otra, porque aún y cuando dije yo al principio, no, pues siempre me casé y siempre me enfoqué más en lo clínico, pues ve, también tuve que ver, o también estuve inserta en un área educativa, ¿no? Y también tuve que poner en práctica o también lo social, lo comunitario, ¿no? Cuando yo llegué a una comunidad como Tres Marías o Jojutla, o donde, o sea, todo está inserto, ¿no? Siempre trabajé dentro de una institución laboral, o sea, la UAM es una institución que laboralmente siempre además de mi casa y mi alma mater, académica, pues también fue en lo laboral y me formó y me hizo en lo laboral y crecí, aprendí y muchas cosas, ¿no? Entonces, todas las áreas están sumamente engarzadas y aún y cuando estés en el área, por decir algo, en lo comunitario, no dudo que puedas poner en práctica lo clínico, lo educativo y a veces también hasta a lo mejor lo laboral, ¿no? O sea, toda la información sirve. Yo creo que todo es importante y por algo todo tiene una razón de ser dentro de este plan de estudios que está muy bien pensado, está muy bien trabajado por gente que tiene pues sumamente la experiencia y que está no al 100%, al 1000% inmersa en lo que es la docencia y la academia, ¿no? Que todos los maestros que conforman la Facultad de Psicología pues tienen ese enfoque, esa formación, y bueno, la institución como tal, ¿no? Que es académica y demás, la UAM. Pues yo creo que cerraría con eso. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo de más. Sí, creo que igual para ir cerrando todo este espacio y demás, considerando todo lo que escuchamos y todas las experiencias que escuchamos de ti, Marta, creo que vale la pena recalcar esta idea de la creatividad que nos comentabas incluso en el momento de tu práctica, de bueno, voy a implementar algo que a mí se me ocurre porque tengo también la formación como psicóloga y no solamente tengo la parte educativa, ¿no? Sino
mezclar un poco todo lo que uno conoce, lo que va aprendiendo en la licenciatura, y como decías también, como estar abiertos a esa posibilidad de que incluso si yo entro a la Facultad de Psicología pensando quiero ser clínico y quiero atender pacientes, tener la flexibilidad para, quizá no voy a atender los pacientes en un consultorio clínico, pero pues me late mucho la parte educativa y entonces puedo trabajar también un poco de lo clínico dentro del ámbito educativo y entonces hacer una amalgama, como decías hace rato también, pues al final las áreas están engarzadas, entonces tratar de dejar de ver a la psicología como seccionada por áreas específicas que solo se dedican a una cosa y quizá tratar de ver también que la psicología es una sola, independientemente de la corriente académica, independientemente del área donde se esté aplicando, y queda como muy claro, me parece también en el caso que nos relatas, justo con una comunidad, porque fue la misma comunidad de Huitzilac, nos decía que es la que pide, entonces hay que entrarle también a lo que implica el terreno comunitario dentro de la psicología para poder entender el contexto, para entonces hacer el trabajo de orientación educativa. Sí, exacto. Entonces, Sí. me parece eso muy, muy, muy valioso, me parece muy, muy bonita como esta experiencia pensada justamente en esa idea de dejarse llevar, de tener la creatividad y de tener la mente abierta también para la práctica laboral de cualquier psicólogo. Entonces, pues yo te agradezco mucho esta experiencia, sí, perdón. No, es que ahorita me hiciste recordar justamente escuchándote, y perdón porque por el tiempo ya estamos limitados, ¿verdad? Al inicio dentro de orientación educativa, al inicio, en el primer semestre, se les aplica una ficha, una historia, una ficha de información en la que vienen bastantes preguntas a los jóvenes, y es el primer instrumento que tenemos como de acercamiento y de conocimiento con los estudiantes, desde antes ya incluso o en los primeros días de clases, ¿no? Entonces nosotros como orientadores nos tenemos que dar la tarea de revisar toda esa, que eran como 4 o 5 hojas, y ver, cómo identificar focos rojos, ¿no? Si había alguna situación que nos arrojara relevantes, y entonces es a partir de ahí que entonces empezábamos a llamar a los chicos. Y ahí en Tres Marías, justo detectando pues esas áreas de riesgo, ¿no? En los jóvenes, ¿sabes? Lo que hacía es que la comunidad de Tres Marías a mí me encantaba, porque la preparatoria está dentro de un área, es bosque, o sea, tú llegas a la comunidad de Tres Marías, caminaba del crucero hacia la preparatoria como 1 kilómetro y vas caminando entre pinos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo a los chicos, para tener un poco de privacidad, ¿no? Porque para guardar así como la confidencialidad y demás, porque en el espacio donde estábamos como orientadores educativos, pues eran tablas rocas, y a un lado tenía yo compañeros y demás, y pues todos se escuchaban, ¿no? Yo les decía a mis estudiantes, había acomodado yo ahí una butaca y una piedra, ¿no? Entonces ahí el estudiante se sentaba en la butaca, yo me sentaba en la piedra, y abajo de un pino los escuchaba, y individualmente los iba yo llamando para ir revisando esa información de la ficha, y era padrísimo, ¿no? O sea, busca los espacios, busca los momentos. Como te digo, también el taller el círculo de apoyo psicológico también lo hacíamos en el jardín, en un espacio como alejadito de los salones, y ahí nos sentábamos en el pasto, los alumnos y yo, y llevábamos a cabo nuestro taller. Y no faltaban los chavos, ahí estaban. El taller de padres de familia también. O sea, sí, y creo que como psicólogos y dentro de la formación, puedes hacer mucho. Todo depende de la actitud, ¿no? De la disponibilidad. Igual y las riegas, o sea, igual y cometes errores, pero también de eso aprendes, y después ya no lo vuelves a hacer porque ya lo aprendiste, y entonces pues tratas de ser cada vez mejor, ¿no? Sí, pues sí, bastante interesante, Marta, todo lo que nos comentas. Yo creo que te vamos a invitar después para que nos platiques y profundicemos más en todo esto que nos estás comentando, porque sí es bien cierto, ¿no? Las comunidades, las poblaciones son completamente diferentes, y creo que sí vale la pena que más adelante pues abordemos un poquito más eso, ¿no? Porque
de repente el trabajo del psicólogo pareciera que siempre lo haces en la ciudad y con una misma población, y pues no es cierto, ¿no? Hay diferentes contextos, ¿no? Entonces, pues yo creo que más adelante te vamos a estar invitando para que ahorita Claro. ya Ok. terminemos el espacio. Pero te agradecemos bastante, pues muchas gracias por el tiempo que nos estás brindando. Y bastante interesante, yo creo que les va a servir mucho a los chicos y a las chicas que justamente están como en ese proceso de, pues de elegir en qué área se quieren insertar de la psicología, ¿no? Entonces, pues te agradecemos bastante. No hay de qué, al contrario, en lo que pueda yo aportar o sumar, ahí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, que pasen buena noche, fue un placer. Hasta Cuídense mucho. luego. Bye, Bye. bye.